Bienvenidos. Fuimos convocados para hoy conversar sobre la importancia de la emocionalidad en las aulas virtuales. En particular, en el nivel inicial, nuestras salitas tienen que tener la posibilidad de que trabajemos habitualmente la emocionalidad de nuestros nenes, que empiecen a hacer un trabajo de autorreconocimiento, un trabajo para poder reconocer lo que sienten, generarles un escenario de confianza y de intimidad para que puedan expresarse y además que puedan empezar a reconocer esas emociones intensas y puedan a partir de ahí aprender a gestionarlas con nuestra ayuda como docentes, con nuestra colaboración. Hemos estado desafiados en este tiempo a ingresar a la virtualidad y si bien venía siendo un proceso creciente en otros espacios educativos, hemos sido obligados todos a pasar a nuestras aulas, a nuestras salas virtuales con obligatoriedad, empezando a generarnos recursos a los que no estábamos habituados, teniendo que contar con la colaboración de otros docentes más expertos, empezar a reunirnos para generar nuevos recursos y así, de esa manera, ayornarnos y enfrentar el emergente que la pandemia y la cuarentena trajo a nuestras vidas como profesionales de la educación. Cuando me convocaron para empezar a trabajar con ustedes en esta capacitación, pensé en que la emocionalidad de nuestras salitas para nuestros encuentros virtuales abarcan tres aspectos fundamentales. Aprender nosotros a trabajar con nuestros nenes ese reconocimiento emocional, el desarrollo de la empatía, de la adaptación a nuevos contextos, de generar relación en nuevos lugares, momentos y espacios, pero también empezar a autorreconocernos como docentes en nuestros propios espacios emocionales, en nuestra propia autogestión y también entender que la realidad emocional o anímica que trae un nene a la sala probablemente no tenga tanto que ver con lo que el niño en sí mismo le sucede, sino que él es la punta del iceberg de cantidad de situaciones que está vivenciando en su casa. Si en la familia hay problemas laborales, si hay problemas de relación, si hay situaciones de violencia doméstica, el niño va a ser el que va a mostrarlo en el aula a través de su apatía, de su irritabilidad, de su falta de interés, de su llanto o de algunos de esos síntomas que nosotros como educadores solemos reconocer cuando un niño no la está pasando bien o está siendo el que muestra un acontecer doloroso en su ámbito familiar. Por lo tanto, es un espacio de reconocimiento, un espacio de felicitarnos a este punto por haber salido al ruedo con los recursos que teníamos para hacer frente a estas circunstancias que nos tocó afrontar. Por lo tanto, compañeros de profesión, primero esto, ¿no? Reconocernos, plantarnos y empezar a ver qué es lo que a nosotros nos sucede con esta realidad. No negarla, no desconocerla, darnos un espacio diario para saber qué nos sucede, para evaluar cómo nos fue en la salita y qué tuvimos observando en nuestro impacto profesional en nuestros niños. Primer punto a destacar desde el punto de vista de la formación. Los seres humanos somos seres emocionales. ¿Esto qué significa? Que en un 90% nuestras decisiones, nuestras conductas y en lo que a nosotros nos compete, nuestra tendencia y facilidad para aprender o no aprender está marcada por mi tendencia emocional y anímica. Un niño que está anímicamente alegre, contento, sereno, tranquilo, va a tener una mayor predisposición al aprendizaje que si se encuentra triste, agobiado, malhumorado. Por lo tanto, los seres humanos somos seres emocionales y, aunque estemos a través de la pantalla, aunque estemos utilizando cualquiera de las plataformas virtuales que hoy están funcionando,
Nuestro cerebro está equipado con una onda muy parecida al Bluetooth que hace que lo que nosotros estemos transmitiendo emocionalmente del otro lado de la pantalla, nuestros nenes lo reciban en la salita virtual que está armada, en estos encuentros que tenemos organizados para continuar con la actividad lo más parecido a lo presencial posible, con las diferencias que todos nosotros ya conocemos. Por lo tanto, es fundamental entender que a través de la web también nos comunicamos, que a través de la web también el niño percibe nuestra connotación anímica y emocional. Y como somos el docente, somos el que lidera el espacio emocional en la salita. Si nos ven contentos, si nos ven alegres, si nos ven con buena predisposición, vamos a favorecer su proceso de aprendizaje. Si no estamos allí, vamos a tener que detenernos a ver qué nos pasa y qué recursos de gestión emocional necesitamos proveernos para poder seguir haciendo nuestra tarea como lo hemos hecho históricamente. ¿Qué es interesante que nos ofrece la virtualidad en este momento? ¿Qué habilidades podemos entrenar en nuestros nenes? Incentivar el espacio de confianza, el espacio de comunicación, el espacio de encuentro. Flexibilizar las formas, inventarnos nuevos recursos. Fíjense, por ejemplo, qué recursos tenemos nosotros a nuestra mano para poder colaborar con el proceso de aprendizaje del niño y de la familia del niño. Volver al cuento, volver a nuestros libros, volver a ese cuento con moraleja, ese cuento que habla de un niño enojado, cómo que gestionó su enojo el niño, y con una moraleja para el padre, que también entienda cómo gestionar su propio enojo en esa comprensión, que empiece a aparecer el libro, que empiece a aparecer el cuento como una posibilidad no solo de aprendizaje en la gestión emocional de los pequeños, sino también llevando ese mensaje de gestión emocional a los hogares. Fíjense qué trabajo interesante nos toca como docentes. Volver a educar, pero no solamente volver a educar poniendo en el centro de la escena al nene, sino a la familia del nene, y empezar nosotros también a integrarnos en ese grupo. Ya no está dividida la familia, ya no está separada de nosotros. Nos ven ejercer nuestra profesión. Del otro lado de la pantalla están los nenes y sus papás. Hagámoslos partícipes y protagonistas del proceso educativo y en este caso del proceso de la educación en emociones. Un proceso esencial para que empiecen desde el jardín de infantes, porque los aprendizajes más valiosos nos los llevamos desde allí. El reconocimiento de nuestra emoción, el valor de gestionarla, el detenernos cuando la intensidad es alta y poder descargarla. Por lo tanto, volvimos a rescatar el espacio del cuento, el espacio de la anécdota. ¿Qué quiero decir con esto? Facilitarles que entre los niños puedan contarse anécdotas con emociones sugeridas. ¿Recuerdan alguna vez en donde ustedes estuvieron contentos? ¿Se recuerdan alguna oportunidad donde estuvieron riéndose a carcajadas y no podían parar de hacerlo? Bien, empiezo a ponerlo en común. Hago una fogata, un fogón de emociones, donde el niño cuente situaciones que ustedes le ayuden a reconocer la emoción que está en juego. En la educación inicial es fundamental que puedan los niños reconocer las emociones básicas, el enojo, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la alegría y el asco o el desagrado. Por lo tanto, que el relato empiece a ser también parte de la educación. Empieza un cuento, había una vez un perrito, dice la seño, y todos ellos empiezan a completar la historia. Había una vez un perrito llamado, y seguimos con el cuento. Y vamos construyendo una historia. Y después entre todos reconocemos qué emociones estuvieron ahí comprometidas.
armamos rompecabezas y nos premiamos con un gritito de éxito. Arman pequeños juegos de estatua entre todos. Estatua de tristeza, estatua de alegría, estatua de amor, ¿no? Empezamos a compartir con ellos y a poder escenificar, ponerle cuerpo a la emoción que nos convoca. La construcción de estos espacios para nuestros nenes van a generar empatía, cooperación. Vamos a flexibilizar los espacios y van a aprender a trabajar en equipo. Por lo tanto, integrando a las familias, podemos mandar pequeñas tareas para armar juntos entre 4 o 5 niños búsquedas de alguna emoción, en qué película aparece alguna emoción y los papás nos ayudan, empezar a usar una especie de relación con algún objeto, con algún juguete que ellos tengan preferencia, traerlo al aula y contar entre todos qué significa ese juguete para mí, quién me lo regaló, por qué es mi juguete preferido. Otra manera de trabajar las emociones de una manera muy interesante es vincularla con un color. Hay veces que se los vinculan, como en la película, si ustedes la vieron intensamente, vinculan algún color en particular con alguna emoción de las emociones primarias básicas. Pueden jugar con esto para que aparezcan fichas con las caritas de las emociones y un color asociado para que el niño lo empiece a relacionar y haga un anclaje de memoria para recordar las emociones y preguntarle en qué partecita de su cuerpo la está reconociendo. Tenemos mucho para trabajar en emociones y me parece fundamental que en este trabajo que nos vamos a meter entre todos, sepamos que la familia va a ser partícipe y que este aprendizaje en estados anímicos nos va a llevar entre todos a mejorar la respuesta a esta situación sorpresiva, a este emergente que empieza a extenderse en el tiempo y para el cual nosotros como profesionales de la educación necesitamos dar la respuesta más atinada posible. Les agradezco enormemente este tiempo que han compartido conmigo y recuerden, cuentos, anécdotas, historias de éxito familiar, volver al cuento nocturno. Hoy no son educadores solamente de sus nenes en la salita en los encuentros virtuales. Hoy ustedes vuelven a ser educadores también de las familias de sus nenes. Muchas gracias y nos estamos viendo.